Estamos con el coronel de servicio pasivo Iván Navas Chacón. ¿Cuál fue su papel en la guerra del Cenepa? Muchas gracias por la entrevista. Eh, Siendo mayor del ejército en el año de 1995, fui desplazado a la zona de operaciones sureste para comandar las tropas en el destacamento de Coangos. El conflicto con Perú vimos que duró muchos años. ¿Cómo fue su experiencia dentro de este conflicto? Bueno, como ecuatoriano, sabemos que este proceso de paz arrancó en 1941 por la inejecutabilidad del protocolo de Río de Janeiro, en la zona no delimitada del río Zamora. Han pasado muchos años hasta que en 1995 el ejército peruano quiso tomarse las nacientes del río Tiwinza. En base a varios reconocimientos, el ejército ecuatoriano se dio cuenta de la ubicación de una base en los orígenes de este río. El 24 de enero realmente se inicia este conflicto en las alturas del Cenepa, en la cordillera de los Andes, en el sector de Patuca. Iniciadas las operaciones, las fuerzas se desplegaron, tanto peruanas como ecuatorianas, para la defensa de ese sector que significa la nacionalidad ecuatoriana y que fue Tiwinza, en donde se llevaron a cabo combates y que produjeron 33 muertes por el lado del Ecuador. Vemos que este conflicto más se manejó como por un tinte nacionalista de ambos estados, por ambos países. En este caso, ¿cómo cree usted que influenció la decisión para Ecuador mediante la ideología nacionalista para ir a la guerra? Bueno, el nacionalismo significa la defensa del territorio nacional. El nacionalismo significa patriotismo. El nacionalismo significa que sus hijos van a defender su tierra. Uno de los ejemplos más importantes, y saliéndonos un poquito de este contexto, es Chile. Chile es un país muy nacionalista y que defiende su territorio a capa y espada. Entonces, los ejércitos, claro está, con la decisión política de los dos presidentes, en este caso Fujimori, peruano, y Sixto Durán Ballén, presidente del Ecuador, deciden, ante la invasión peruana, decide enviar a sus tropas a la defensa del territorio nacional. Y entonces, a partir de 24 de enero de 1905, las tropas del Grupo de Fuerzas Especiales número 26 adoptan su dispositivo y comienzan los ataques y también a repeler sus ataques ante la defensa de su territorio nacional. Y en este caso vemos que ambos países optaron por la guerra. Entonces, ¿cómo fue el proceso de negociación entre Ecuador y Perú? El derecho internacional indica que aquel país que se encuentra en posesión de los orígenes de un río son aquellos que son sus dueños. Entonces, producida ya algunos días de combate, entran las fuerzas de separación que vinieron de los 5 países garantes de este protocolo de Río de Janeiro. Y se comienza la negociación para entrar a una segunda etapa, que era ya de la desmovilización de las tropas y ponerse en manos de la diplomacia. Luego de eso se producen ya las negociaciones y en una reunión en Machala, el presidente Fujimori y el presidente Maguad logran firmar la paz, alcanzando a través de muchos acuerdos o convenios acciones importantísimas para el desarrollo de los dos países. Vemos también que dentro de esta firma de la paz existió el poder de veto, que fue uno de los factores por el cual el conflicto no pudo llegar a una resolución más rápida. ¿Qué actores fueron los que influenciaron en este aspecto? A ver, el poder de veto realmente fue provocado, llamémoslo así, por el Perú.
El Ecuador siempre estuvo dispuesto a defender su territorio porque le pertenece su territorio, porque así lo dice los tratados internacionales. Luego de ello, Perú quería otros territorios que no estaban, que no constaban dentro de este protocolo de Río de Janeiro. No estaba dentro de la zona delimitada. Entonces, Perú nunca se conformó, ni se conforma con la derrota militar que tuvieron en el escenario, en el campo del honor. Y por eso es que ellos siempre continuaron presionando, continuaron operaciones, hasta que ya, bueno, dijeron los garantes que esto no puede continuar y llegaron ya a esta negociación. Sin embargo, el metro, el kilómetro cuadrado que entregaron a los ecuatorianos de Antigüinza, que existe un parque nacional, fue el final de todo este proceso histórico en la que ya están marcados los límites entre el Ecuador y el Perú. Bueno, también entre los expresidentes ecuatorianos que llevaron este conflicto, ¿qué políticos creen que fueron los que motivaron a los ciudadanos en seguir en la confrontación con Perú y no priorizaron una negociación, como las motivaciones mediante el discurso, como ni un paso atrás de Sixto Durán? Claro, en este tema militar, los políticos siempre han influenciado en mala manera. Si usted recuerda, en 1941, Arroyo del Río no dio el apoyo a las fuerzas ecuatorianas para la defensa exactamente de Machala. Luego, en el 81 también hubo problemas políticos relacionados al conflicto en Paquisha y Machinazo. Luego acá, ya con la fuerza, con el entrenamiento que tenía el ejército ecuatoriano, ya no fue lo mismo que años anteriores, porque ya tuvieron equipamiento. Pero entonces ahí saltó varios políticos, como Bucaram, que al ministro de Defensa de ese entonces le dijo chatarrero, por haber comprado armas que iban a ser muy importantes en el combate en el CENEPA, armas antiaéreas en este caso, ¿no? Entonces, hay muchos políticos que no defendieron la victoria del pueblo ecuatoriano. Eso fue más de lo que ganó Perú es por medio de la diplomacia. La diplomacia fue fundamental en el Perú. Entonces nos llevaron a una negociación y usted recordará que el general José Gallardo, ministro de Defensa, lloró porque sintió como soldado que el territorio nuestro había sido usurpado, una vez más. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted.